Bienvenidos a Sui Generis, un podcast donde hablaremos de diferentes temas. Mi nombre es Bernardo y me acompaña mi amigo Kino. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Bien, todo chido, ¿y tú? Muy bien, güey, todo bien. Está bien, mucho calor el día de hoy. Sí, no, la verdad, hoy se sintió 40 grados. cabrón. Sí, no. Se sintió Pero con bueno, y el día de hoy les contaré el caso del asesino de niños de Atlanta. Ok, antes de comenzar con el tema, güey, vamos a invitarlos a que se suscriban, compartan si les gustan o reaccionen, ¿verdad? Estamos en YouTube, Spotify, Instagram y Facebook como Sui Generis Podcast. Y Sui Generis Podcast en todos lados, y si tienen ahí algún comentario o alguna duda, pueden comentarnos y ahí les contestamos. O mandando mensaje, también atendemos con ayuda de mensajes. Bueno, comencemos. Wayne Williams nació el 27 de mayo de 1958. En aquellos tiempos aún había mucha segregación racial. Wayne creció en el vecindario de Dixie Hills, en el sureste de Atlanta. Este vecindario sería el mismo donde sucedieron muchos de los asesinatos. Era un vecindario tranquilo en el cual vivían muchas personas afrodescendientes, la mayoría de clase media. Durante la década de los 70, las familias de clase media y alta que vivían en Dixie Hills se mudaron masivamente al condado de DeKalb, y eventualmente el vecindario de Dixie Hills se hizo más pobre y tuvieron problemas de crimen. Pero ahí se hizo más pobre, ¿por qué razón, güey? O sea, nada más porque sí o qué. Porque las personas de clase alta y media se mudaron, así hubo un desarrollo en el otro condado, y la gente se fue para allá. Y dejaron el barrio ahí para las zonas pobres, güey. Sí, se quedaron un poquitos de clase media y pues los más pobres. Ok. Aunque algunas familias de clase media, como la de Wayne Williams, decidieron quedarse en el vecindario. Ya habían terminado de pagar la casa, pensaban que las cosas no se podían poner tan mal, y el vecindario aún era relativamente seguro. La infancia de Wayne fue de lo más normal. Sus padres, Homer y Faye Williams, trabajaban como maestros de escuela. No hay evidencia de que los padres hayan abusado de Wayne, y no hubo presencia de drogas o alcohol en su casa. O sea, se puede decir que el vato, o sea, no tuvo problemas en su casa de ningún clase, ¿verdad? Ningún abuso de sus papás que tomaron o algo, y aparte se puede decir de clase media, un poquito más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Sí, vivían bien, y sus padres eran buenas personas, hasta aquí todo normal. Ningún golpe ni nada, que es de los primeros que como que relacionan a los cómo se desarrollan los asesinos psicópatas, ¿verdad? Sí, del golpe en la cabeza, no, en este caso, pues nada. Lo que no cuadra con el caso. Ok, continuemos. Wayne era adorado por sus padres, en gran medida porque era hijo único. Sus padres le compraban juguetes y aparatos electrónicos que los demás chicos del vecindario podrían tener solo en sueños. Y ya que sus padres eran maestros, le fomentaron a que buscara su formación académica, la cual sería en primera instancia la electrónica y la música. En la escuela, Wayne era el primero de su clase. Era un estudiante de puros dieces y era descrito como tranquilo, inteligente, respetuoso y servicial. Incluso tenía un IQ más alto que el promedio. Aunque Wayne era un solitario, prefería pasar tiempo a solas que con otros niños o niñas de su edad. Y ya que era estudioso y usaba lentes, algunas veces le hacían bullying. Pero Wayne usó su inteligencia y habilidad verbal para escapar de estas situaciones y evitar la violencia. Wayne participó en el grupo conocido como Las Docenas, que era un pasatiempos verbal de la superación negra, con lo cual se ganó el respeto de los demás y el derecho a ser un solitario. Se me hace muy sospechoso, pues, o sea, que no, o sea, que aunque recibía bullying, o sea, supo aprovecharlo y a lo mejor ese superarlo, ¿verdad? Cosa que los otros psicópatas que hemos hablado, los asesinos seriales, no lo superan, sino que se lo enfrentan en medio de la violencia, ¿verdad? Sí, pues Wayne hablaba con ellos, o, no sé, me imagino que los convencía de alguna manera para que no le quitaran el lonche o no le pegaran. Ok, está bien. Wayne se convirtió algo popular con lo del grupo de oratoria, y con eso fue suficiente para que no lo molestaran los bullies. Y cuando no estaba ocupado haciendo sus cosas, ayudaba a otras personas, otros amigos o a otros estudiantes a arreglar sus aparatos electrónicos. Comenzó a cobrar por sus servicios y así descubrió su talento para los negocios.
En un punto muy temprano, Wayne aprendió cómo manipular para satisfacer sus necesidades. Se graduó como el mejor de la clase y sus calificaciones eran lo suficientemente buenas para ir a la mejor universidad, pero él prefirió quedarse en casa y convertirse en un emprendedor. Sí entró a la universidad, perdón. Tiempo después tomó algunas clases de negocios y finanzas en la Universidad de Georgia, pero desertó. Fue el único que estudió. Wayne había mostrado excepcionales aptitudes para los mecanismos de electrónica y había desarrollado una apreciación por la música, especialmente disfrutado de la música blues y soul. Como mucha gente de su época, su banda favorita eran los Jackson 5, los de Michael Jackson. Sí, claro que sí. Y Wayne soñaba con emular una formación similar. Sus padres, al ver que tenía intereses por la electrónica, la música y la radiodifusión, le dieron dinero suficiente para comenzar con su propia estación de radio en su casa. Durante su adolescencia, trabajó de medio tiempo en una estación de radio aprendiendo los aspectos técnicos y financieros de la radio. Una persona de la radio de Atlanta dijo que parecía bastante maduro y un poco mayor para su edad. Wayne tenía claro sus metas profesionales y las estaba persiguiendo, mientras que la mayoría de los chicos de su edad estaban más interesados en salir con chicas. En 1976, Wayne decidió combinar sus conocimientos de electrónica y de negocios de la música para ganar dinero como agente de talentos. Antes te interrumpí tantito, güey. Yo ese caso lo conozco nomás por la serie, la de Mindhunter, ¿verdad? Ahí comentaron que el vato sí tenía su estación de radio, ¿verdad? Sí, y que el vato, o sea, fue muy famosa, pero que al último terminó quebrando, ¿verdad? Sí. Que ahí fue como que lo motivó allá al siguiente paso, que fue lo de buscar el talento, pues así como a seguir los pasos de sus, se puede decir, de sus ídolos, ¿verdad? Sí. Ok, está bien. Durante el tiempo que trabajó en la radio de Atlanta, fue consiguiendo más y más contactos del medio de la radio y la música, y los anotó meticulosamente en su currículum. Aunque muchos de los contactos anotados ni siquiera lo conocían, y otros muchos más ni siquiera existían. Aún así, fue capaz de convencer a mucha gente joven de que él era un agente de talentos legítimo. Wayne se interesó principalmente en jóvenes, ya que quería replicar el éxito de los Jackson 5. Su idea era formar una banda, grabar un sencillo que él pagaría, enviar el sencillo a varios productores que él conocía, y una vez que estuviera la banda firmada, que la banda le pagara por sus servicios. Como por haberlos descubierto, ¿verdad? Sí, pues suena bien, ¿no? Sí. Pues sí, de hecho es lo que hace como quiera por los cazatalentos así de jóvenes y todo eso, güey. Hasta en el fútbol y en cualquier cosa, güey. Si un vato, un cazatalentos o un, no sé cómo se llama, representante, güey, descubre a cualquier persona, jugador, lo que sea, güey, y lo va ayudando, a lo mejor conociendo, presentándole a personas importantes y se desarrolla, pues sí, como que recibe una cantidad de, pues, dinero, ¿verdad? Por haber detectado. Sí, como que la apuesta, ¿no? Sí. Después de un tiempo consiguió el talento necesario para hacer audiciones, las cuales hacía en su estudio casero o en varios estudios que se encontraban en la ciudad. Eventualmente, su pobre oído para la música hizo que sus padres quebraran, lo que ahorita platicamos. Y aunque Wayne lo veía de otra manera, diciendo que estuvo cerca de lograrlo. En 1970 formó una banda llamada Gemini. Realizó una gran propaganda imprimiendo cientos de flyers que distribuyó en arcades o chispas, parques de patinaje, centros comerciales y en cualquier lugar en donde jóvenes afroamericanos estuvieran pasando el rato. Muchos de estos lugares donde dejó propaganda también sería el lugar donde desaparecerían niños. Wayne Williams era una criatura de la noche. Era un reportero de noticias y, según él, en la noche era cuando sucedían las cosas. Trabajaba como fotógrafo independiente de accidentes. Wayne manejaba en su carro alrededor de toda la ciudad durante las noches, escuchando y escaneando la radio de la policía. Digo, eso es lo que me llama la atención, güey, siempre, güey. En todas las películas y todo, siempre, o sea, todos los delincuentes, güey, cualquier persona tiene la pinche radio de la, ¿cómo se llama? De la policía, güey. Sí, creo que antes no era tan difícil poder escuchar la radio. Sí. Y pues sí, así los escuchaba.
Y cuando escuchaba una llamada de incendio, asesinato o cualquier otro tipo de accidente, se apresuraba a llegar a la escena, tomaba fotos, se iba a casa y la revelaba. Pero, o sea, ¿le pagaban por algo, la prensa o algo así o no? Sí, después las vendía a periódicos locales. Ok. También tenía una cámara de video, lo cual era inusual en aquellos tiempos. Hacía tomas y después las vendía a las televisoras locales. Este trabajo le permitió conocer lugares remotos de Atlanta, como lotes baldíos y áreas boscosas, las cuales le serían útiles para sus futuros asesinatos. Okay. Debajo de la fachada de ser una persona inteligente, ambiciosa, acechaba una persona confusa que decía cualquier cosa para impresionar a la gente. Wayne a menudo exageraba o mentía sobre sus contactos y sobre su currículum. Aunque se conocía que Wayne fue un buen estudiante y decía que era miembro de muchas organizaciones a las cuales no pertenecía. Okay. También tenía fijación por ser una persona de autoridad. En una ocasión se vistió como oficial de policía y fue arrestado por fingir que era un policía enfrente de un policía. No mucho tiempo después de que se graduara de la escuela. Si se vistió de policía, yo con un policía, yo también soy policía, y dijo, no es cierto. Y okay. Entonces, acá en la serie, güey, lo pasan como que el vato nunca pudo hacer de las audiciones, crear un disco, una canción, nada. ¿Eso también lo pasan ahí? Sí, pues quebró, o sea, la banda Gemini pues nunca despegó. Sí, porque acá pasan que el vato contrataba, se iba como que a un estudio de grabación donde llevaba a los niños. Sí. Okay. Los cargos por hacerse pasar por un policía fueron desechados y Wayne conservó la réplica del uniforme de policía y las luces de sirena que había puesto en su carro. Wayne también dijo cosas extravagantes a personas más cercanas a él. En una ocasión le dijo a un conocido que él era un piloto de la Fuerza Aérea. Esto no fue nada creíble, ya que solo tenía 22 años y tenía algo de sobrepeso y era miope. En otra ocasión dijo que él fue entrenado como agente de la CIA. Cuando le cuestionaban sobre la CIA, comentaba que era ultra secreto y que no podía dar detalles. Como que le gustaba el poder o hacerse sentir importante, ¿verdad? Sí, hacerse pasar por alguien importante, pues que no era, ¿no? Sí. Pero le gustaba el poder, o sea, sentirse ese poder. Sí. Además decía que estaba entrenado para matar con sus manos, particularmente estrangulándolos. En la primavera de 1980, muchos niños afroamericanos comenzaron a desaparecer, para luego ser encontrados asesinados. Todos habían sido estrangulados y arrojados en áreas boscosas, lotes baldíos o edificios abandonados. Se creía que los crímenes eran de naturaleza sexual, pero no se encontró semen en los cuerpos de las víctimas y pocos mostraban signos de lesiones en sus genitales. La primera víctima atribuida al asesino de niños de Atlanta fue Edward Smith, quien fue asesinado por una arma de fuego en lugar de ser estrangulado. Se incluyó en la lista ya que su cuerpo fue encontrado en la misma locación que otra víctima. Pero no coincidía con la modus operandi de los siguientes, ¿verdad? No coincidía, pero pues estaban ahí juntos dos cadáveres. Sí. En la noche del 18 de mayo de 1980, Eric Middlebrooks, de 14 años, recibió una llamada en su casa. Después de que habló por unos minutos, salió apresurado de su casa en su bicicleta y nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado el día siguiente en un callejón detrás de un bar. Okay. A primera vista parecía que el asesinato de Eric no encajaba con los otros de la lista. Él había sido golpeado hasta la muerte y su cuerpo no había sido arrojado en un área boscosa o lote baldío, porque se encontró detrás del bar. Sí. Pero otros elementos fueron encontrados en la escena del crimen que encajaban con el asesino de niños de Atlanta. Era un chico afroamericano menor de 18 años. Era conocido por pasar mucho tiempo en las calles de Atlanta y, como muchas otras de las víctimas, Eric ganaba dinero haciendo mandados y trabajos en los alrededores del vecindario, lo cual lo ponía en contacto con muchas personas. Y de hecho, casi de aquí en adelante, la mayoría de las víctimas eran niños que estaban en las calles haciendo mandados, que le decías, ve y cómprame una coca, y les daba así, o se quedaban con el cambio, ¿no? Sí, pues al ser un barrio a lo mejor muy pobre, güey, pues
Y en esa época a lo mejor estaban muy de moda las maquinitas, güey, o las chispitas, no sé cómo le decían, güey. Sí, ándale, las chispas de ahí para, Pues a lo para mejor jugar. sus papás pues no les podían dar, güey, pues ellos dijeron, no, pues hago un mandado y me puedo conseguir algo de dinero para jugar, ¿verdad? Sí. Sí, entonces había muchos niños ahí que querían hacer mandados. La escena del crimen fue rápidamente acordonada y los detectives forenses comenzaron a realizar su trabajo. La tecnología del ADN no estaba disponible en los 80s, pero tomaron huellas digitales y otras evidencias biológicas menos exactas. Cuando estaban examinando el cuerpo de Eric en la escena del crimen, los forenses notaron una peculiar fibra roja en sus tenis que fue guardada como evidencia. Que este sería una de las pistas más, o de las evidencias más fuertes que tuvo, por así decir, su juicio. Pero bueno. Los investigadores estaban desconcertados con el caso, ya que no sabían cómo el asesino pudo haber matado a tantos niños sin que hubiera testigos. ¿Ahí cuántos niños irían? Híjoles, aquí pues iban, en total fueron alrededor de 28. ¿Y todos fueron afroamericanos, perdón? Sí, todos eran afroamericanos. Fíjate que no cuadra porque pues el vato estaba en un como dio un discurso, ¿no? Sobre la supremacía o algo así. Sí, en un grupo de oratoria de la escuela. Sí, o sea, no cuadra porque se ensañaría tanto contra los afroamericanos que pues vendrían siendo como sus iguales, ¿no? Había mucha unión en esa época. Sí, que él los defendía, y por un lado los defendía y por otro los estaba matando. Sí, o sea, no cuadra en ese sentido, güey. Y en esa época pues estaba el Ku Klux Klan y todo lo de la supremacía blanca y cuántas personas no afroamericanas murieron, ¿verdad? Por medio del Ku Klux Klan, güey, y todo eso. Sí, de hecho había teorías bizarras de que un escuadrón del Ku Klux Klan era quienes lo estaban secuestrando y asesinando, o que se trataba de una conspiración racista. O sea, sí se pensaba todo esto entre la gente, entre los medios. Pues no existían, creo que no existían los asesinos seriales afrodescendientes. Entonces decían, no, pues tiene que ser alguien blanco o sí, no hay más, ¿no? Según yo, sí había uno, pero de hecho creo que ahí fue donde salió lo de la criminología, no me acuerdo cómo se llama, de cuántico, güey. Como que ahí fue donde empezó a tomar mucho poder los analistas, güey, del FBI. ¿Por qué? Porque estaban entrevistando ya a los diferentes asesinos, güey. Entrevistaron a Manson, entrevistaron a varios, y ellos lo que decían es que normalmente un asesino serial nunca ataca a otra raza, güey. O sea, si es una persona blanca, ataca a los blancos. Si es una persona afroamericana, ataca a los afroamericanos, güey. Por eso, cuando estaban haciendo el análisis que llegó el FBI, lo primero que sacaron ellos es un afroamericano de entre 20 a 30 años que tiene un carro de policía y que así, ¿verdad? Fue lo primero que empezaron a detectar ellos. Mira, bueno, qué interesante. Otros creían que el asesino era un lobo disfrazado de oveja. Los investigadores y perfiladores, como lo dijiste ahorita, pensaban que el asesino o los asesinos era alguien obviamente que podía caminar por los vecindarios de las víctimas y levantar sospechas. También pensaban que era alguien que podía fácilmente simpatizar con las víctimas y hacer que bajaran la guardia. El asesino sabía que había muchos chicos afroamericanos que estaban dispuestos a hacer trabajos o mandados por dinero sin hacer muchas preguntas. Y también sabía que muchos de esos chicos corrían por las calles a todas horas sin ser supervisados. De hecho sí también pasan ahí en la serie, digo, también es una serie, ¿verdad? Es algo ficticio que no he leído el libro del vato que creó todos esos análisis, güey, les hizo las entrevistas, que hizo un experimento de que agarró 2 policías, uno afroamericano, uno blanco, güey, y en el carro les empezó a ofrecer dinero a los niños por hacer mandados, güey, y vio que se subía en el carro de los afroamericanos, güey, pero en los blancos no, güey. Por eso también como que si te fijas, toda la investigación se basó en un afroamericano, ¿verdad? Sí, pues es que los perfiladores dijeron, pues alguien, o sea, si hubiera sido alguien blanco que estuviera por esos barrios de afroamericanos, de Bulón no hubiera salido la sospecha, ¿no? Sí, o sea, como que sobresale mucho. Sobresale mucho y nadie sabía quién era, ¿no? Sí. No había ningún sospechoso ni nada y pues dijeron, pues tiene que ser obviamente afroamericano.
Sí, sí, sí. Y de hecho creo que en esa hubo muchos movimientos y marchas y todo ese pedo. Bueno, en la primavera de 1980, los medios locales comenzaron a reportar las muertes y las conectaron con un asesino serial. La nota se fue esparciendo y llegó a medios nacionales e internacionales. En junio de 1980 se encontraron otros 3 cuerpos de chicos. Chris Richardson, de 12 años, desapareció la noche del 9 de junio. Después fue encontrado muerto por estrangulamiento. Latonya Wilson, de 7 años, fue abducida de su casa el 23 de junio y aunque se tienen dudas si este caso está conectado con el asesino serial, fue añadido a la lista ya que su cuerpo fue encontrado un mes después en un lote baldío. Un día después de que la niña Wilson desapareciera, Aaron Witch, de 10 años, desapareció de su vecindario. Su cuerpo fue encontrado el día siguiente debajo de un puente de tren. Inicialmente se creía que Aaron estaba jugando en el puente y cayó, lo que le provocó la muerte. Pero la autopsia reveló que había sido estrangulado. Hasta ahorita, más los primeros 2 fueron no estrangulados y los demás sí, ¿no? Sí. Ok. También notaron, en el caso de Aaron, que el lugar donde se encontraba el cuerpo, que estaba debajo del puente de tren, estaba demasiado lejos de su casa. Los investigadores teorizaron que lo habían llevado a un carro y arrojado el cuerpo a ese lugar. O sea, sí, no pudo haber llegado ni caminando, ni en bicicleta, porque andaba a pie. Ok. Nomás una pregunta, güey. Todos los que encontraron, ninguno había tenido algún símbolo de violación o algo así, ¿verdad? No, ninguno. ¿Y todos tenían su ropa? Sí. Okay. Sí, hasta ahorita sí. Ok. En julio de 1980 fue creado por fin un equipo de trabajo policial que estaba dedicado al caso de los niños asesinados de Atlanta, el cual estaba conformado por alrededor de 103 personas, de las cuales muchas pertenecían a la FBI. La noticia de la creación del equipo de trabajo fue una buena noticia para la mayoría de las personas, pero aún así los asesinatos seguían sucediendo. La calurosa noche del 5 de julio, Anthony Carter, de 9 años, estaba afuera de su casa, ya que muchas casas o departamentos no contaban con aire acondicionado y preferían estar afuera jugando que dentro de las casas calientes. La madre de Anthony estaba dudosa si dejarlo ir a jugar o no, pero el niño la tranquilizó diciéndole que estaría jugando con un grupo de amigos, y mientras que Anthony y sus amigos estaban jugando a las escondidas, desapareció. El cuerpo de Anthony fue encontrado apuñalado en un edificio abandonado al día siguiente. 3 semanas después habría otra víctima. La tarde del 30 de julio, Eve Terrell, de 11 años, y algunos de sus amigos fueron a la alberca pública a nadar y a hacer más amigos. Pero poco tiempo después de que llegaron, Eve fue expulsado de la alberca por el salvavidas por estar causando problemas. Le dijo a sus amigos que se iba a ir a casa caminando, pero nunca llegó. La tía de Terrell dijo que había recibido una llamada de un hombre diciendo que era él. Después de esto, el cuerpo fue encontrado tiempo después en un área boscosa y la autopsia reveló que había sido estrangulado. Ok, según, no sé si es cierto, en la serie decían que sonaba la voz de una persona blanca, güey. Bueno, pues ahí sí no sé cómo puedan decir. Sí. Digo, a lo mejor sí se puede notar, pero pues quién sabe, ¿no? Se la puede... Sí decían que fue una persona blanca y que estaba pidiendo una recompensa para, ¿cómo se llama? O les estaba, pues sí, una recompensa para liberarlo. Yo también, no sé, aunque está basado en el vato que hizo la criminología de ahí de todo eso, pero continúa. Bueno, el 21 de octubre, Joseph Bell, de 9 años, fue a una tienda a comprar tabaco para una vecina. Un testigo dijo que vio a Joseph subirse a un vehículo y antes de que desapareciera. Su cuerpo fue encontrado el 8 de noviembre en la abandonada escuela primaria E.P. Johnson por un conserje. El cuerpo de Joseph fue hallado vestido con los pantalones cortos de color marrón con los que fue visto por última vez, aunque tenía un pedazo de cinta adhesiva pegada a ellos. Había recibido 2 golpes en la cabeza y la causa de muerte fue estrangulamiento. Para este punto, muchas personas de Atlanta estaban asustadas, frustradas y enojadas por los asesinatos
y se comenzó a hablar sobre grupos de vigilancia formados por los mismos vecinos. Después del asesinato de Joseph, su mamá, Camille, decidió tomar acción para llamar la atención de la situación. Juntó a las mamás de otras víctimas y formaron una organización llamada STOP. Okay. STOP estaba enfocada en dos frentes. El primero era asegurarse de contarle su historia a la prensa, dando conferencias y entrevistas cuando un nuevo cuerpo era encontrado. Y el segundo enfoque era presionar a los investigadores que trabajaban en el caso. A finales de 1980 la gente estaba indignada. Parecía que el equipo de trabajo policial no estaba haciendo su trabajo. Los vecinos formaron un grupo llamado Bat Patrol, el cual patrullaba las calles con grupos armados con bates para tratar de capturar al asesino de niños de Atlanta, pero no funcionó. Sí, no. La gente también formó grupos llamados Sábados de Búsqueda, formado por voluntarios que iban a las áreas boscosas, lotes baldíos y edificios abandonados a buscar víctimas. Pero ahí me pregunto por qué no hicieron como entre ellos mismos, güey, un toque de queda, o a lo mejor de que los niños no salieran o algo así, de que salieran nada más para lo más mínimo, güey. Sí hubo, tiempo después hubo un toque de queda. Ok. Bueno, y esos tipos que estaban ahí, el Bat Patrol, en los sábados de búsqueda, encontraron, gracias a que estos grupos de voluntarios salían los sábados, encontraron muchas víctimas. El 3 de enero desapareció Louis Gatter, de 14 años. Pasaba la mayor parte del tiempo en las calles, pasando el rato y vendiendo desodorantes para carros en esquinas y afuera de tiendas. En la noche fue visto por última vez, la noche del 3 de enero. Sus amigos lo vieron hablando con un hombre afroamericano de complexión delgada que usaba una gorra de béisbol. También notaron que el tipo tenía considerables cicatrices en la cara. El cuerpo de Louis fue encontrado un mes después en un área boscosa y alrededor de su cuerpo se encontraron 2 cadáveres más. El 22 de enero, Terry Fu, de 15 años, desapareció. Al igual que Louis, pasaba la mayor parte del tiempo en la calle vendiendo cosas o haciendo mandados para ganar algunos dólares. Y de hecho, Terry y Louis eran amigos. Entonces, pudo que ambos conocieran al asesino. Su cuerpo fue encontrado un mes después en un área boscosa. Cuando encontraron el cuerpo de Terry, los investigadores encontraron nuevas pistas. El cuerpo de Terry tenía rasguños y parecía que él había peleado contra el asesino. Los investigadores conectaron este caso con el de Louis, quien había sido visto por última vez con un tipo con rasguños en la cara. Dijeron, encontraron 2 cuerpos, uno que había mostrado lucha, y luego están los niños que vieron a hablar con su amigo que desapareció con rasguños en la cara, ¿no? A principios de febrero de 1981, el número de víctimas incrementó a 1 por semana. A la madre, 1 por semana, güey. ¿Que encontraron o que desaparecían? Que, híjoles, no dice aquí, me imagino que desaparecían. El 2 de marzo, Joseph Bell, de 15 años, desapareció. Como la mayoría de las víctimas, Joseph pasaba mucho tiempo en las calles y sin supervisión. Pasaba la mayoría del tiempo fuera de un restaurante de mariscos, haciendo algunas actividades como sacar la basura o hacer mandados para ganar un poco de dinero o que le dieran algo de comida. La noche del 2 de marzo, Joseph estaba fuera del restaurante y cuando terminó fue a jugar básquetbol con sus amigos. Cuando el juego terminó, Joseph fue visto subiéndose a un carro blanco que era conducido por un afroamericano joven. Ahí fue la primera pista, güey. Sí. Aparentemente, Wayne era conocido por algunos niños ya que solía jugar con ellos. Y uno de ellos declaró: él se fue en un carro. Se fue en el carro de Wayne. Ahí fue lo nombraron por primera vez. Sí. Aparte de las declaraciones de los niños, Wayne era conocido por ir al restaurante de mariscos para citar a personas para su banda Gemini. El 13 de marzo, Timothy Hill, de 13 años, desapareció de su vecindario. Timothy era amigo de Joseph también, eran amigos. Después de la desaparición de Joseph, sus amigos notaron que se volvió más cuidadoso.
Timothy fue visto por última vez por otros niños pasando el rato fuera con un tipo que era dueño de un hostal que era conocido como Tío Tom. ¿Tío Tom? Sí, Tío Tom. Ok. Su cuerpo fue encontrado el 30 de marzo en un área boscosa. Y de hecho el principal sospechoso era el Tío Tom, porque tenía antecedentes de agresión sexual. Pero comprobaron que él estaba, cuando desapareció, él estaba en otra parte. A la madre. Y pues dije, no, pues no, él no fue. Pues al momento de tener este antecedentes, güey, pues como que llama la atención, ¿no? Sí, ándale, sí, casi el niño iba. Sí. Los medios cubrían todo el caso y la gente estaba frustrada de nuevo y enojada porque no se tenían muchas pistas del asesino. El boxeador Mohamed Ali salió en los medios de prensa con muchas fajas de billetes ofreciendo $500,000 de recompensa quien diera pistas para capturar al asesino. El actor Reynolds y la cantante Gladys Knight donaron dinero a las familias de las víctimas. Frank Sinatra ofreció un concierto a beneficencia. Irónicamente, el papá de Wayne estaba en ese concierto trabajando como fotógrafo. Y era, creo que la primera vez que se hacían ese tipo de ayudas. Creo que antes no existían de beneficencia o de apoyar a las causas. Según yo, fue como que un movimiento muy importante ese, güey, como que de los afroamericanos, güey. Para tratar de ganar un poco más de poder ahí, güey, como que todavía se veía. De hecho, creo que el presidente, el alcalde, no sé cómo se le diga, el alcalde de ahí también era afroamericano. No sé. Sí, según, bueno, a menos que me equivoque, pues lo que tengo referencia a la serie, ¿verdad? También era afroamericano, güey. Y también como que, pues ellos estaban enojados porque decían que los mismos policías que eran blancos, que eran del Ku Klux Klan, perdón. Y por eso ahí se empezó a hacer el movimiento de que no les estaban dando la suficiente importancia a todos los asesinatos, güey. Sí, me imagino que hay algo de eso, ¿no? Que no le toman tanta importancia a los sectores más marginados y, o sea, cuando matan a alguien rico, de volada pescan al asesino, ¿no? O al culpable. Pero cuando es gente vulnerable, pues sí se tardan más. Sí. Siempre ha sido así, hasta la fecha, güey. Sí, siempre ha sido así, como quieras, o sea de color, sea blanco, afroamericano, lo que quieras, o sea, si son de una, se puede decir, socioeconómico bajo, pues no le dan tanta importancia a una persona rica, ¿verdad? Ajá. Y también, de hecho, creo que lo de la recompensa y todo eso, pues pudo haber entorpecido un poco más la investigación, ¿no? Porque debieron haber salido más personas diciendo, yo lo vi, fue aquí, o algo así, ¿no? Sí, hubo muchas declaraciones, pero pues, bueno, al final no llegó nada, pero pues ahí estaba la ayuda, ¿no? O sea, que querían, pues, ayudar a que acabara con eso. Y según yo, creo que Atlanta, güey, en esa época, como que estaba creciendo mucho, güey. Estaba intentando crecer mucho, güey. Sí, tuvo mucho crecimiento. Pues de hecho, el distrito en el que se fueron fue también por eso, ¿no? O sea, la ciudad estaba creciendo económicamente mucho en esos tiempos. Sí, estaba como que llamando la atención y creo que le iban a considerar como la nueva metrópoli o algo así, le estaba llamando mucho la atención, güey. Creo que en el aeropuerto nuevo lo estaban construyendo también. Cuando encontraron el cuerpo de Patrick Baltasar, de 11 años, en un área boscosa, los investigadores comenzaron a buscar pistas físicas. Encontraron pelos de perro y fibras de alfombra en su cuerpo. Desafortunadamente se filtró a la prensa la evidencia encontrada y el modus operandi del asesino. Y cuando se enteró, porque Wayne seguía las noticias, digamos que la información se filtró, dijeron, bueno, hay un asesino que los está estrangulando y estamos encontrando fibras en las víctimas, la prensa lo dijo. Wayne seguía las noticias y decidió su forma de matar. O sea, la policía notó que cuando se filtró la información, empezó a cambiar la forma de matar. Ok, entonces, pero toda esa filtración fue por medio de las mismas, a lo mejor el grupo que estaban haciendo, o fue filtración interna, no te dice, ¿verdad? No, me imagino que es filtración interna que alguien le dijo a la prensa y la prensa lo dijo, ¿verdad? Sí, ok, está bien. Sus futuras víctimas serían ahora adultos jóvenes, conocidos por ser homosexuales o bisexuales y de complexión delgada. El 20 de marzo de 1981, Eddie Duncan, de 21 años de edad, desapareció.
Su cuerpo fue encontrado en el río Chattahoochee el 8 de abril de 1981. Todas las víctimas serían encontradas en este río. El equipo de policía notó que ahora arrojaba a sus víctimas al río para eliminar las evidencias físicas. Okay. También se dieron cuenta que los cuerpos eran encontrados lejos de la ciudad y que básicamente había dos maneras de arrojar un cuerpo al río. La primera manera es empujar al cuerpo desde la orilla y la segunda manera es arrojarlos desde un puente. Okay. Los investigadores determinaron que el asesino probablemente no estaba arrastrando los cuerpos a la orilla del río, ya que los cuerpos eran encontrados lejos de la ciudad. Okay. Ya que si se arrastra un cuerpo a la orilla del río, es más fácil que regrese a la orilla en comparación de arrojarlos al medio del río desde un puente. No sé si me expliqué. Sí, pues tiene sentido. O sea, en la orilla el mismo movimiento del río te lo va haciendo que se vaya a la orilla, ¿verdad? Sí. Que se vaya contra la misma orilla donde lo lanzaste, a lo mejor unos metros más adelante. En cambio, si lo arrojas del centro, pues el mismo, como no tiene nada, se lo va arrojando hacia adelante, ¿verdad? O sea, que nada que lo tope hacia los lados. Sí, se tarda más tiempo en llegar si lo avientas al medio, se tarda más tiempo en llegar otra vez a la orilla, y por eso pues recorría mucho tramo en el río antes de que fuera arrojado a la orilla, y por eso teorizaron esto. Okay. Después de encontrar varios cuerpos en el río, los investigadores decidieron utilizar su nuevo modus operandi en contra del asesino. Así que comenzaron a vigilar todos los puentes que cruzaban el río. Okay. En la madrugada del 21 de mayo, Bob Campbell, un joven policía que fue asignado a vigilar uno de los puentes, se sorprendió al escuchar que habían arrojado algo grande al río. Escuchó ahí un chapoteo. Okay. Después vio las luces de freno de un carro y después comenzó este carro a moverse lentamente. Bob inmediatamente llamó por refuerzos y poco tiempo después pudieron detener al único carro blanco que circulaba por ahí en la madrugada. El hombre afroamericano que conducía el carro se identificó como Wayne Williams y les enseñó su licencia de manejar a los oficiales. Los policías describieron que Wayne se miraba agitado y nervioso. Se mantuvo frotando las manos, esquivando la mirada todo el tiempo. Cuando los oficiales le preguntaron qué estaba haciendo en el puente a esa hora, Wayne les dijo que iba manejando hacia los suburbios de Smyrna, así se llama, para revisar... ¿Cómo, perdón? Smyrna, algo así se llama el suburbio. Okay. Para revisar algo con un cliente llamado Charlie Johnson. Ajá, sí, el nombre suena raro. Tiempo después la policía revisó el nombre y la dirección, dándose cuenta que no existían. Y mientras estaban siendo interrogado, más de un oficial notó que Wayne encajaba con el retrato hablado del asesino. Wayne permitió que la policía revisara el carro, pero solo encontraron cordón de nylon, y cuando le preguntaron para qué lo usaba, se negó a contestar. Aunque Wayne parecía ser el asesino, la policía no tenía ninguna evidencia y no lo pudieron arrestar. Lo dejaron ir y se fue para su casa. Sí. 3 días después encontraron el cuerpo descompuesto de Nathaniel Carter, de 27 años, en el río, no muy lejos del puente donde Wayne se había detenido. Entonces ahí lo ligaron, ahí lo quisieron ligar, o tuvieron la idea de que podría haber sido él, ¿verdad? Sí, ahí ya sabían, este Wayne estaba, encontraron un tipo en la madrugada en un puente, alguien escuchó un chapoteo y 3 días después aparece un cuerpo, ¿va? Dijeron, es él, ¿va? Y coincidía con todo lo que estaban buscando, ¿verdad? Sí. El 3 de junio, los investigadores contactaron a Wayne y lo citaron al departamento de policía para entrevistarlo. Wayne fue entrevistado por horas, pero nunca admitió que había asesinado. Después le pidieron que hiciera la prueba del polígrafo. Estuvo de acuerdo y no lo pasó. ¿No pasó? No lo pasó. Okay. Los investigadores le dieron oportunidad de hacer la prueba de nuevo, pero también la falló. Los exámenes de polígrafo no eran admitidos por las cortes gringas y no era suficiente para arrestarlo. La entrevista fue filtrada a los medios y rápidamente su vecindario
fue invadido por reporteros. Ok. Pero, o sea, nada más lo entrevistaron, pero no lo acusaron de nada. Ajá, y Ok. la policía filtró a la prensa, dijo, pues tenemos un sospechoso, hizo la prueba del polígrafo y la falló. Qué raro que le hayan saltado a la prensa, pero ok, está bien. Sí, los vecinos pusieron más atención a las actividades alrededor de la casa de Wayne Ujú. y notaron que después del interrogatorio había más actividad de lo normal. Ok. Testigos reportaron que Wayne y su papá estaban haciendo limpieza en su casa. Ujú. También notaron que Wayne pasaba muchas horas lavando su carro. Ujú. Los vecinos vieron cómo Wayne y su papá metían cajas en su carro y se iban por horas. Otro día, los dos fueron vistos quemando varias cosas en su asador. Ah, chingada. Debido al olor del humo, Ujú. los vecinos estaban seguros de que no estaban quemando madera o carbón. Ok, no, pues sí huele como a lo mejor basura, plástico, cualquier cosa, ¿verdad? Sí, y el color también, pues es... Sí, es más Sí, oscura. sí, es oscura, el carbón, pues es... Sí, la leña es blanca, ¿no? Sí, es como blanca, grisáceo. Ok. Cuando los vecinos cuestionaban a Wayne y a su padre sobre lo que estaban haciendo, estos solo lo ignoraban y seguían limpiando y quemando cosas. Ujú. Los investigadores se dieron cuenta que Wayne y su padre estaban destruyendo evidencia potencial sobre el caso del asesino de niños de Atlanta Ujú. y solicitaron una orden de cateo. Pero ahí lo que suena raro, o sea, ¿por qué si ya falló la prueba del polígrafo, perdón? Tenían un retrato hablado, güey. El carro coincidía, güey. Lo detectaron en el puente donde ocurrió el asesinato, donde encontraron el cuerpo kilómetros más tarde, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacían antes ese tipo arraigo, ¿cómo se le llama? Que van a su casa para buscar evidencia, güey. No sé cómo se llama la palabra, güey. Bueno, pues ya, sí, o sea, sí, no sé por qué no lo hicieron antes, pero después de que vieron o que los vecinos reportaron que estaba quemando cosas, Uh-huh. Ya la policía solicitó una orden de cateo y el juez estuvo de acuerdo y les dio una orden para inspeccionar la casa y todos los carros que tenían. Uh-huh. Los investigadores pasaron horas buscando pruebas. Se enfocaron particularmente en las alfombras y tapetes de la casa y los carros. Uh-huh. Notaron que la familia tenía un perro, así que también tomaron pelo del perro. Uh-huh. Después de esto, los investigadores comenzaron a armar el caso contra Wayne. Aunque no contaban con evidencias contundentes para acusarlo, Uh-huh. tenían mucha evidencia que encajaba con él. La fibra encontrada en los cuerpos coincidía con la que encontraron en su casa. Sí, que nada más fue de un caso, ¿verdad? No, fueron al menos dos, creo. Ok. Primero los casos donde se menciona. Okay. El pelo de su perro, el pelo de su perro también encajaba con el encontrado en sus víctimas. Uh-huh. Una mujer llamada Kathy Andrews, que trabajaba con Wayne, notó que durante un tiempo Wayne asistía al trabajo con horribles rasguños en sus brazos. Okay. Le dijo que se había caído en arbustos, pero las heridas eran tan profundas que no parecía nada creíble. Que fue a lo mejor donde lo pudieron relacionar con el que decían que había peleado, ¿verdad? Sí, me imagino que varios pelearon, o sea, nada más mencionan como que ese fue el primero, pero me imagino que muchos pelearon. Sí. Y siempre estaba arañado de la cara o de los brazos. Okay. El día siguiente que la policía fuera a catear su casa, Wayne dio una conferencia de prensa a las 7 de la mañana en la casa de sus papás. Uh-huh. Antes de comenzar la conferencia, Wayne pidió que no le grabaran el rostro Uh-huh. y que no revelaran su nombre. Okay. La prensa estuvo de acuerdo y realizaron la conferencia, Uh-huh. pero cuando la publicaron, Pues sí, su nombre, güey. Pero ahorita vamos para allá. Se la aplicaron, güey. Sí, no, pues me imagino. Cuando le preguntaron sobre las víctimas de los niños de Atlanta, contestó: algunos de esos niños estaban en lugares y horas que no debieron de estar. Algunos de ellos no tienen supervisión de sus padres. Solo se la pasan corriendo alrededor de las calles salvajes. Y me refiero a que cuando estás haciendo eso, no le está dando a nadie una licencia para matar, pero te estás exponiendo a que te pase todo tipo de cosas. Eso fue lo que dijo en la entrevista. Pues de cierta forma, pues lo que dijo pues no fue una mentira. O sea, todos los niños ahí pues estaban exponiéndose porque nadie los está cuidando, ¿verdad?
Pero sí suena muy sospechoso que él lo haya dicho. Sí. Wayne terminó la entrevista pidiendo que la policía se disculpara con él por lo que le estaban haciendo pasar. Uh-huh. La prensa filtró el nombre de Wayne, su casa y su dirección, y muchos reporteros comenzaron a acampar enfrente de su casa. O sea, su casa ya estaba con todo el tiempo, había reporteros afuera de su casa acampando y grabando qué hacía, si salía, si entraba, güey. Me imagino que también hasta policías, güey, o sea, siguiendo el rastro de cualquier cosa que hacía. Sí. Sí mencionan cómo, pues, o sea, no podían ni salir porque fotos y la prensa ahí, pues, acampa. Imagínate, fuera de tu casa acampando toda Pues la prensa, güey. O sea, está bien si en su dado caso fuera el asesino, ¿verdad? Que encontraran todas las pruebas y lo acusaran a él y fuera culpable, ¿verdad? Pero si no, pues ya le arruinaron la vida, ¿verdad? Sí. Bueno, en la mañana del 21 de junio de 1981, Wayne fue arrestado y acusado solo de 2 asesinatos. Fue un juicio muy controversial porque se declaró inocente. Uh-huh. De hecho, durante el juicio despidió a sus abogados y se defendió él solo. Uh-huh. Pero aún así fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua. Por 2 asesinatos. Por 2 asesinatos. Okay. Los últimos 2. Uh-huh. No sé si tengas algún comentario para cerrar el tema. ¿Ya sí. estuvo ahí? Sí. Oh, pues suena muy sospechoso porque nada más de 2 asesinatos, güey. Pues sí. Y, o sea, pues aparte, o sea, ¿por qué? O sea, es que no coincide mucho. Digo, a lo mejor algunos, es que chingado, o sea, no sé, güey, porque no coincide mucho porque, por ejemplo, sí coinciden los rasguños, a lo mejor las fibras y todo eso, pero ¿por qué atacaría a sus mismos vecinos, güey? O su mismas personas de afroamericanas, ¿verdad? Sí, está raro. De hecho, creo que también hay un documental en Netflix pero que ya lo entrevistan como que de viejito. Uh-huh. Y sigue negando que él es un asesino, ¿va? Y de hecho, o sea, lo único que consiguió fue la prueba de ADN del pelo del perro. Uh-huh. Pero la prueba que le hicieron a él de ADN estuvo inconclusa porque estaba muy, muy deteriorada y realmente no saben si realmente fue él o no. De hecho, en la serie hacen referencia de que encontraron a otra persona, güey, con miles de pruebas de fotos de los niños asesinados, güey, que eran afroamericanos, y que la persona era blanca y era miembro del Ku Klux Klan, güey. En la serie, ¿verdad? La de Mindhunter. Okay. Pero que la policía escondió todo eso para evitar una guerra racial en esa época, ¿verdad? Que pues era muy complicado, que pues en esa época pues apenas estaba como que defendiendo los derechos de las personas, ¿verdad? Sí, me imagino. Bueno, está muy controversial el caso, porque pues él siempre fue inocente, cuando se declaró inocente. Uh-huh. Pero pues es que también encajaba en todo. Sí, encaja, pero lo raro es que ¿por qué nada más 2 asesinatos? Y todo lo demás no coincide. O sea, sí fue acusado por todos, ¿va? Pero nada más se encontró culpable por esos 2. Sí. Y de hecho pasan en la serie de que la gente o las mismas mamás de los niños, güey, no están satisfechas con él. Estaban esperando que fuera alguien del Ku Klux Klan, güey. No, pues sí está raro, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el capítulo. Bye. Nos vemos.